Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Encuentro Ideas. Este jueves, ya en mes de agosto, tenemos un verdadero placer estar llegando hasta sus hogares a través de la señal de Televisa Sonora, en cualquier parte de la República Mexicana, a través de televisasonora.tv, también a través de las redes sociales, en sintonía con todos ustedes. Y recuerde que durante toda esta transmisión de Encuentro Ideas, puede utilizar y unirse a la conversación a través del hashtag Encuentro Ideas en Twitter. Ahí estamos a sus órdenes también en la cuenta de un servidor @Edgar Molina S para cualquier comentario, crítica y sugerencia, y también igual para compartir sus comentarios en torno al tema de hoy. Ya lo vio ahí precisamente en pantalla. Vamos a platicar de las personas tóxicas en el trabajo. A lo mejor usted ahí en su ambiente laboral se siente identificado, algunas personas, algunos miembros de este grupo organizacional, los cuales también igual detectan que bueno, pues no funcionan a la misma organización en sí. Tendremos precisamente especialistas platicando al respecto de ello. Así es que bueno, le agradezco mucho y ya de una vez los presentamos en esta emisión de Encuentro Ideas. Se encuentra aquí a mi izquierda Hiram Terán, que es coach empresarial, al cual le agradezco mucho que esté con nosotros, especialista también igual en este tipo de temas. Hiram, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto estar aquí. Gracias a Hiram Terán. También se encuentra con nosotros Cecilia Gallegos, experta en coaching y consultora de recursos humanos. Cecilia, bienvenida, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Y se encuentra también igual con nosotros Iván Mazón, especialista en recursos humanos y que también igual es alguien al cual le tenemos muchísima confianza para tocar este tipo de temas. Iván, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros y vamos a platicar primeramente el concepto en sí de lo que es ser una persona tóxica. A lo mejor usted va a decir que tiene que ver algo que ver con contaminantes, pero se puede utilizar precisamente este término, Hiram, para platicar precisamente que contamina un ambiente laboral, una empresa. Sí, primero que nada yo creo que no hablar sobre personas tóxicas, yo creo que sería complicado. Más bien yo creo que son personas con emociones tóxicas, con emociones encontradas, con resentimientos, con culpas, con problemas emocionales, y al fin de cuentas no tienen la manera o la capacidad de controlarlos porque no estamos entrenados sobre nada de inteligencia emocional. Una de las cosas que más ausencia tiene el sistema educativo es saber cómo controlar y digerir nuestras emociones, y al momento de participar en un grupo de trabajo, en una organización, pues no sabemos. Nuestra forma de educación, nuestro sistema educativo es hacer exámenes de forma individual. Cuando trabajas en equipo, pues al fin de cuentas, si trabajas y copias o pides ayuda es algo malo, somos muy individualistas. Ahora bien, todos los problemas que tenemos por nuestra poca capacidad de control emocional, tanto en la familia, en las parejas, cuando los llevamos al trabajo realmente hay sin duda todos nosotros tenemos alguna emoción tóxica. No creo yo que sea correcto decir personas tóxicas, más bien personas con emociones tóxicas. Con emociones tóxicas, entonces es diferente ahí el concepto. ¿Y cómo podemos identificar a ese tipo de personas? No sé si Cecilia, Iván, alguno de ustedes, igual se pueden interrumpir, no hay ningún problema. De eso se trata este Encuentro de Ideas, vaya, a eso se refiere. ¿Cómo podemos identificar a este tipo de personas? Pues tienen puntos muy específicos, ese tipo de personas, comportamientos que se dan de manera pues, regular. Son personas muy negativas, personas que tienen comportamientos agresivos en ciertas ocasiones, son personas que tienen resentimientos, que tienen envidias, que tienen a lo mejor algún problema, pero no hacen nada para resolver ese problema. O sea, únicamente se quedan en una zona de confort. Y es aquí donde radica el problema de que pues, se contagia a las demás personas, ¿no? Y es donde hablamos de los ambientes tóxicos, Así es. Precisamente. ¿Y qué es lo que afecta, Cecilia, este tipo de personas a lo que es ya el ambiente laboral en sí? Pues afecta muchísimo porque, como tú bien lo decías desde el principio, la persona tóxica, sin quererle yo también llamar así, porque creo que ya desde que estamos etiquetando, pues ya no es tan saludable, ¿no? Sí, claro. Pero desafortunadamente pues existe este tipo de personas con ciertas características que normalmente tienen que ver con esas carencias emocionales que les impiden manejar de alguna manera, manejarse dentro de los grupos de trabajo y en su ambiente laboral, entonces contaminan. ¿Qué se puede hacer o cómo se identifican? Bueno, son las personas que normalmente no colaboran, son las personas que normalmente siempre están viendo lo negativo en la situación, son personas que con exceso de soberbia, por ejemplo, ellas son las que saben todo, son esa gente que siempre está tratando de corregirlo a los demás sin necesidad o sin que se lo pidan, es gente que
que generalmente no sabe ver lo positivo y el éxito en el otro porque está muy pendiente de sus carencias y entonces no sabe cómo controlarlas. Más bien pues hay que identificarlos de alguna manera, ¿no? Porque existen y entonces si separas así como por características, pues todos tenemos algo de tóxico, finalmente, ¿no? Entonces, cuando ya se juntan 2, 3 cositas y la conducta es muy frecuente, entonces, bueno, ya se vuelve un problema y entonces sí hay que ver cómo se puede ayudar, ¿no? Para que la situación se mejore. Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer o qué es lo que más sano que se le pueda hacer a una empresa? Y perdón por esta expresión también igual, estas manzanas podridas que también igual he leído mucho, me he documentado mucho y hay muchas expresiones que se han utilizado en ese tipo de personas. ¿Qué hay que hacer? ¿Separarlas? ¿Hay una forma de encaminarlas para llegar al objetivo final que tiene la misma empresa? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tratarlas de manera muy asertiva, ¿no? No podemos dejar un problema. Siempre al momento de que lo identificamos hay que atacarlo. No podemos dejar a una persona pues, tóxica de esa manera para que siga contaminando a otras personas. Hay que tratar de proteger a los que todavía pues, tienen pues, forma de salir de esto, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ser asertivos, como comentaba, hablar con esa persona, quizá darle retroalimentación. No es sencillo, es una tarea bastante complicada. Tratar con ese tipo de personas, pero se puede hacer, pues, de alguna manera encaminándolos. Sí, es muy importante lo que dice Ceci, porque el etiquetar a las personas ya complica el trabajo de cualquier consultor o cualquier coach, ¿no? Incluso yo, mi trabajo como coach, cuando yo llego es no hacerle caso a lo que me digan los demás, ni siquiera al director ni al gerente. Yo entro, como quiere decir virgen, con una opción, con una óptica limpia y clara, pero el comportamiento humano es muy similar en cualquier empresa. En cualquier empresa, organización, siempre hay una persona que, al parecer, el estrés es tanto que puede decir que es amargada. Esas personas, yo no me llevo con nadie, nunca sonríe. Eso es muy común. Es muy común, por ejemplo, en nuestra zona, el que siempre quiere fiestas, ¿no? Siempre hay uno que quiere carne asada y pachanga. Y luego hay la persona que es muy feliz, que es muy sonriente, que te la hace de terapeuta. Ahí el líder. Los comportamientos humanos en todas las empresas son similares. Cuando yo veo una persona tóxica, lo interesante de las personas tóxicas y en la forma que yo lo maneje, yo antes pensaba que los seres humanos no tenían emociones, al menos no en la forma laboral. Yo cuando trabajaba en los equipos de trabajo era duro, práctico y rígido. Cuando conozco la inteligencia emocional y el coaching, la primera forma que lo practico es con 2 personas que dan números en ventas. 2 personas tóxicas, odiadas, arrogantes, pesadas. Y no podía, era una lucha interna ya de 4 o 5 años contra ellos compitiendo. Y aprendo de la manera de cómo hacer empatía con ellos y es muy fácil, es simplemente escucharlos, acercarte a ellos y la primera pregunta que yo fue, oye, yo sé que tú eres un experto en ventas, tienes ya 20 años aquí, no te pueden correr, no puedes saca una manzana por día, alguien que da números, no lo puedes correr, te calla con sus números. Porque te está respondiendo. Sí, claro, te calla. La realidad es que muchas veces las personas tóxicas dan resultados. Y hay que ver cómo mejorar el ambiente. Cuando les platico con ellas, cuando las escucho, cuando les doy importancia, cuando ellas escuchan qué tanto vendes, cómo le haces para vender, brillan. Entonces todos tenemos emociones también, la vanidad, el ego, todo ese tipo de situaciones. Y de ahí entablo una amistad con ellos, los escucho y te puedo decir que ahora son las personas con las que mejor me llevo, porque muchas veces es escuchar a las personas y entrar un poco en su ambiente y ver cuál es la problemática que tiene. Ahorita mencionabas ahí algunas características, ¿no? El pachanguero, el medio así que no quiere hablarle a nadie, el acosador. Exactamente, el acosador, exactamente, que más adelante vamos a platicar en torno también al acoso en los trabajos. Pero esto es común, es decir, ahorita platicabas que es más o menos los mismos... ¿cómo se le puede mencionar? Los mismos características, personajes perfiles que ocurren exactamente en cada empresa. Esto es común ya prácticamente en todo el mundo. Sí, pues las empresas están formadas de grupos de gente. Y entonces en los grupos de gente, pues cada persona, de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus rasgos de personalidad, a lo que ha aprendido, va tomando su rol dentro del grupo. Y entonces, pues ese rol a veces es el ser el tóxico, a veces ser el que va por las cocas, siempre les digo. Vas tomando diferentes roles de acuerdo a lo que te parezca más cómodo o de acuerdo a tu propia personalidad. Entonces, de ahí es que la gente tóxica, cuando se trabaja con ellos, pues no es que facilite el trabajo, por más que tengan también, por supuesto, habilidades y competencias importantes, por algo están ahí, pero no son aquellas personas que facilitan el desarrollo del trabajo de equipo, por ejemplo.
siempre son las personas que son más bien pasivas en cuanto a la interacción humana, precisamente porque carecen de esas habilidades. Entonces, ¿qué hay que hacer? Decías ahorita, pues en primer lugar, identificarlos en la manera de lo posible, sin etiquetar, porque en algún momento tú también eres tóxico, pero luego también tratar de comprenderlos, ¿no? O sea, también son seres humanos que traen algún bagaje importante en cuanto a su reacomodo de emociones y, bueno, no las dejan allá colgadas en la casa, pues las traen al trabajo también. Entonces, un poco identificarlos, tratar de no engancharse con ellos, o sea, poner límites, un poco no darle muchas vueltas a lo que están haciendo por no colaborar, no hablar mucho de ellos, no involucrarse demasiado, poner mucho los límites, porque eso también llega a agotar a la persona. Pueden llegar hasta a ciertas personalidades más débiles, por ejemplo, entonces impactan en la autoestima de la gente, de los otros miembros del equipo de trabajo. Y eso, pues, por ende, impacta en la productividad del área, ¿no? de la organización. Entonces, por eso es que es importante y por eso es que estamos hablando de este tipo de temas, porque finalmente, ¿qué tanto tengo la capacidad al seleccionar al colaborador que va a ingresar a la organización de identificar si es tóxico o no? A veces sí se puede, tienes que tener como que cierta habilidad para identificar si trae alguna característica así, y a veces no tenemos ni siquiera la manera porque no hacemos un buen proceso de selección, por ejemplo. Y ya que está dentro, pues entonces habría que lidiar con ello. Decían ahorita, deshacernos de las manzanas podridas. Yo no voy de acuerdo con eso. Yo soy psicóloga y por ende creo que la persona tiene la posibilidad y la oportunidad y se le debe dar de cambiar, de mejorar, de modificar su conducta, de aprender. Entonces, lo que hay que hacer pues es tratar de trabajar con ella en la medida que la persona también lo quiera, porque tampoco vas a trabajar con gente que no quiere, que no se deja ayudar. Pero sí es muy importante también como capacitar al resto del equipo para no engancharse con esas situaciones y que luego también salga lastimado, ¿no? Sí, adelante. También es como que regionalmente, aunque cuando te enfrentas a empresas transnacionales a lo mejor cambia, pero regionalmente las empresas aquí crecen como las casas de las abuelas, ¿no? Se van creciendo así, con personas fundadores y empleados que tienen toda la vida, toda la experiencia. Eso es complicado porque también no tomamos mucho en cuenta la misión, por ejemplo. Cualquier empresa acá tiene un código de conducta real, un reglamento, quién ha definido los valores. Mucha gente lo desconoce, si es que existe en ocasiones, ¿no? Claro, y si en una empresa no tienes reglas, pues todo está permitido, o al menos las reglas de cada quien funcionan. Entonces es donde te empiezas a meter en un juego tóxico. La empresa, muchas veces la responsabilidad también es del gerente, un gerente que no tiene habilidades y hace grupos, por ejemplo, los gerentes aquí es muy común que hagan grupos de personas, me cae bien, mal, porque ni siquiera tenemos la capacidad de funcionar bajo una misión, bajo una visión, bajo un organigrama correcto, bajo un código de honor real de la empresa. Pero cuando lo quieres establecer en una empresa que ya funciona es súper complicado. Muy difícil, ¿no? Sí, es difícil. Perfecto. Pues mire, es parte, me imagino a lo mejor usted que mientras está escuchando los conceptos que manejan aquí los expertos, a lo mejor está incluso viendo el nombre o identificando a este tipo de personas que existen. Varios, yo conozco varios, exactamente, yo en mi oficina. Así se encuentra precisamente prácticamente en todos los ámbitos laborales aquí en nuestro estado. Más adelante vamos a platicar cómo andamos aquí en Sonora en esta materia, qué tan tóxico, si me permite, no da cuenta este término, qué tan tóxico es precisamente el ambiente laboral en general en base a la experiencia de ambos aquí en Sonora. Recuerde que usted puede ser partícipe de esta conversación. Las personas que son de esta forma aquí en lo que es el ambiente laboral, utilizando el hashtag Encuentro Ideas en Twitter. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Regresamos con este tema realmente importante y también mucha atención a los jefes, porque el día de hoy vamos a platicar mucho en referencia a los ambientes laborales en Sonora. Volvemos.
Seguimos aquí en Televisa Sonora a través de televisasonora.tv y también a través de la tele, obviamente, con este programa en la emisión de los jueves en la noche, Encuentro de Ideas, hablando en torno a los ambientes laborales aquí en nuestra entidad. ¿Cómo andamos con este tema? ¿Cómo andan las organizaciones? Tenemos especialistas esta noche que nos van a platicar sus experiencias y también igual todos los comentarios en referencia a este tema. Ya lo sabe que también igual nos puede seguir a través de Twitter, @EdgarMolinaS, ahí andamos en Twitter, y con el hashtag en Twitter Encuentro de Ideas, ahí aparece en pantalla, pueden unirse a la conversación como todas las noches de jueves aquí en Televisa Sonora. Ya platicábamos en torno a estas personas con sentimientos tóxicos en lo que son los ambientes laborales, y ahora le pregunto también a los panelistas, y le preguntaría en concreto a Iván Mazón, porque también igual es importante que las emociones, obviamente mencionan mucho que se viene el estrés, vienen las cuestiones de afectaciones de la salud, mi estimado Iván, y un dato que mencionaban también las autoridades era en torno a la hipertensión. 1 de cada 4 trabajadores en Sonora es hipertenso, y no sé qué tanto tenga que ver este tipo de ambientes para que sea hipertenso. Sí, generalmente contar con un clima laboral negativo genera pues, situaciones de mucho estrés laboral. Por lo tanto, hay ciertas consecuencias que tiene este mal clima laboral, estas faltas de comunicación, este problema tan grave, ¿no? Uno de ellos pues, es la hipertensión, como bien comentas, pero también se dan cosas muy sencillas, como también dolores de cabeza, migrañas, trastornos alimenticios, digestivos. Repercute en muchísimas cosas el estrés laboral, ¿no? Entonces es un tema que la verdad sí es muy interesante y que se da de manera cotidiana en cualquier empresa, ¿no? Sí, exactamente. Mencionan mucho esto de que toda la cuestión ya nerviosa repercute a lo que es el estómago, ¿no? Ajá, al final de cuentas, una de las afectaciones, la colitis, gastritis, todos los problemas también igual que vienen con ellos. Y bueno, ahí en este sentido, yo les preguntaría también igual si es algo común que ocurre en las empresas. Iram y también Cecilia, no sé si en base a su experiencia, ¿qué opinan al respecto de esto? No sé si la psicóloga es la experta. Mira, más de lo que quisiéramos, la verdad es que es la enfermedad del siglo, vamos a decir, ¿no? Sí, estamos viviendo en una época demasiado acelerada. Estamos viviendo a una velocidad como nunca antes, y eso con muchos otros factores, porque el estrés pues, es multifactorial, pues nos llevan a estar cada vez más propensos a sentirnos mal. Los síntomas más sencillos son: me duele la cabeza, tengo problemas de sueño, traigo algún trastorno gastrointestinal. En general, yo investigué con algunos doctores y me dicen en la consulta, la verdad es que no podemos hacer una correlación directa entre lo que es el estrés o las enfermedades provocadas y la hipertensión. Porque la hipertensión también puede ser síntoma de muchos trastornos mucho más importantes a nivel de salud. Entonces, lo que sí ocurre es que cuando la gente va al médico con este tipo de síntomas tan comunes como desde dolores de cabeza hasta dolores de espalda y cuestiones del estómago, al final le rascas un poquito y es gente sana, pero que trae muchas broncas en el trabajo, trabaja demasiadas horas, está muy propensa al sedentarismo porque está todo el día con la computadora, come comida rápida, tiene 2 o 3 trabajos para poder que le salga. En general, todo eso genera lo que tenemos que vivir, porque esto nos está requiriendo el entorno laboral, la competitividad ahorita, pues entonces nos provoca estos trastornos de estrés que pueden derivar después también en problemas de hipertensión y enfermedades mucho más importantes, degenerativas incluso, ¿no? Entonces, por eso las empresas se están dedicando mucho a echar un ojo a ver qué es lo que está sucediendo para que la persona que está trabajando se sienta tan estresada. Y entonces ahí hay muchas cosas, desde insatisfacción laboral, por ejemplo, no estoy haciendo todas las tareas que yo pudiera hacer, por ejemplo, cuando está la persona subvaluada, o la silla en la que me siento es muy incómoda y las condiciones de trabajo en las que tengo que hacer mi labor no son las adecuadas. O sea, ahí entran muchísimas cosas que te pueden ocasionar estrés. Y que incluso son mínimas, ¿no? Son detallitos en ocasiones, ¿cierto? Y eso ya te genera un estrés importantísimo. Pero súmale. Y le va sumando, claro. Entonces, una bola de nieve. Entonces, bueno, hay que habilitarnos de alguna manera a ver cómo es que qué tenemos que hacer, qué estrategia seguir para poder enfrentar este estrés en el cual ya vivimos. O sea, ni modo, pues ahí está. Ahora vamos a ver cómo nos habilitamos para entonces enfrentar esa situación de estrés. Y ahí entran muchas
estrategias como, por ejemplo, fortalecer la inteligencia emocional. Entonces, no voy a dejar que la gente tóxica me afecte. Entonces, yo voy a pensar que yo valgo más, no lo que la persona diga. En general, muchas otras alternativas, ¿no?, que tenemos. El coaching mismo, por ejemplo. El coaching mismo, que más adelante vamos a platicar un poquito más a detalle. La labor de hacer coaching, precisamente, es una buena dinámica en las empresas. Y yo te preguntaría, Iram, en este sentido, ¿qué recomendarías a cada empresa? Y sobre todo, si las empresas, en base a tu experiencia, le hacen frente a esto o les vale. No, ahorita yo creo que estamos en una etapa donde sí están enfocándose ya, los problemas llegan, y yo no sé realmente si el problema se origina en la empresa, ¿no? Yo no estoy tan seguro si el estrés fuerte viene de la empresa, porque incluso yo entré al revés. Yo lo que detecté, porque yo trabajaba como consultor, alejado del coaching, nada más como consultor, como administrador, y alejaba la parte emocional, la parte de la familia, de los hijos, y me encargaba nada más de la parte laboral. Entonces, realmente yo veo como una válvula de escape en ocasiones el trabajo, y ahí salen los platos rotos y afecta a los demás. Pero los problemas con este mundo tan cambiante y tan rápido, porque no nomás estamos hablando del cambio tecnológico, el cambio del ritmo de vida, cómo forman las familias, de todos los conceptos de sexualidad, ha cambiado muchísimo. Entonces, los problemas que tienes en la pareja son muchos. El aumento en divorcios, con el concepto de infidelidad que se vuelve cada día más común, eso enfrentarlo y llevarlo al trabajo y no poderlo expresar y no tener una válvula para salir, no tener la costumbre de ir con un psicólogo ni con un terapeuta porque se había visto como algo malo. Todo ese tipo de conceptos. El hijo adolescente, que ahora es un parteaguas social, porque un hijo adolescente ahora se vuelve, la gente, yo veo que la gente de repente y tienes un problema tóxico y la peor persona amargada que antes no era, y vas con él y lo que pasa es que tiene un hijo que a lo mejor anda en cutting, que a lo mejor anda con drogas, que a lo mejor anda con alcohol, y pues el hijo tú presumes las calificaciones, nadie habla de lo malo. Entonces él se esconde, se aísla y su reacción es tóxica, está defensivo. Entonces tu trabajo es acercarte. Y sí, las empresas hoy creo que poco a poco han visto que incluso hay que unificar ya al ser humano y dejar esa parte donde la casa se queda acá y el trabajo acá. No, hay que ser un solo ser humano con una inteligencia emocional apta, ¿no? Sí, adelante, sí. Sí, yo quisiera abonar un poquito a eso. Yo siento también que las empresas están un poquito más conscientes de que tenemos que cuidar esa parte, y es algo que afecta irremediablemente y lo vemos en los números, pues, ¿no? O sea, estaba viendo por ahí una encuesta, un estudio de la Organización Mundial de la Salud, y entonces señala a México como el primer lugar en cuanto a la afectación en infartos causados por estrés. Entonces eso ya nos pone en una estadística interesante, ¿no? Sí, claro. Y todo eso conlleva también afectaciones a la rentabilidad de la organización. Entonces, sí es algo que están volteando a ver, porque no solamente impacta en qué tanto trabaja la persona o qué tan bien hace su trabajo, sino al final de cuentas, pues, repercute en los servicios médicos, en las, ¿cómo se llaman? Cuando se van antes del trabajo. Pensiones. Las pensiones y todo eso, pues, ¿no? Entonces, por supuesto que sí es algo que están volteando a ver y están tratando de ver qué es lo que pueden hacer para mejorar esa situación, ¿no? Y yo les quisiera preguntar también, igual, si existe algún tipo de empresa, un giro empresarial que sea donde más se presente este tipo de ambientes, donde exista este tipo de enfermedades con el estrés, o es prácticamente algo un poco más generalizado. Se puede dar de manera general, o sea, no estamos aislados, o sea, puede ser cualquier tipo de empresa. Yo en lo personal considero, según lo que estuve revisando, que las empresas de manufactura, maquiladoras, por ejemplo, donde la gente realiza labores muy repetitivas en ocasiones, sí permean en la situación de bienestar, ¿no? También la parte de que se sientan satisfechos con su trabajo, los salarios no son tan buenos, o sea, todo viene y repercute en la forma en que se desenvuelven las personas, ¿no? Entonces, sí puede ser en cualquier tipo de empresas, pero sí, yo en lo personal me enfocaría en esas, ¿no? Donde hay líneas de producción, donde se hace precisamente ese tipo de trabajo. Y en cualquier área del organigrama también. Por una de las ideas de Jan Koca, por ejemplo, el ejecutivo eficaz, que ahora están preocupadas las empresas a nivel mundial, es que llegaba el ejecutivo a los 45 años, perdido, divorciado, no conocía a su familia, a sus hijos, y todo el tiempo que pasó en el trabajo ahora que era un hombre con experiencia, con talentos, con todas las cualidades para ahora sí demostrar en la empresa, decía, ¿saben qué? Ahora le dedico el 80% a mi casa y el 20% al trabajo. Entonces, espérense,
Entonces, lo ideal ahora es encontrar ejecutivos también, porque esa parte también el ejecutivo es tóxico, y el gerente y el director, es buscar personas que pasen 50% en su ambiente emocional satisfecho y en su ambiente laboral, para que no te dejen tirado el changarro, ¿no? Porque sí pasa que a los 55 años tienen problemas fuertes en su familia. Entonces, esa parte hay que comenzar. No, esto no tiene que ver con organigramas, eso es todas las áreas y todas las empresas. Y hay un nuevo tipo de empresas, les quería comentar esto. Incluso ya hay un listado de las 100 mejores empresas para trabajar, tanto en México como a nivel internacional. Hay fenómenos como Facebook, esta gran empresa de una red social espectacular. Google también igual, que tiene una forma muy peculiar que no la han adoptado mucha gente de... ¿Sabes qué? Relájate, tranquilo, vente a trabajar, pero mira, si quieres venirte en chanclas, ven, si quieres venirte en shorts, ven. ¿Así debería ser el trabajo o no es para tanto, no irnos tan al extremo? ¿Cómo ven este tipo de prácticas ustedes? Pues se ven fabulosas, ¿no? Genial, o sea, de ¿no? entrada Por mí, dices, genial, aquí le encuentro ideas en chanclas, fabuloso. Sí, yo quiero trabajar ahí, ¿no? Tener tu gimnasio ahí o tu hamaca para poder descansar y bueno, cosas utópicas quizás tiene mucho que ver con la cultura, entonces tenemos que adaptarnos a qué es lo que nosotros necesitamos o qué es lo que nuestra gente requiere para en verdad sentirse satisfecha en su trabajo. A lo mejor no tiene que ver con tantas comodidades, porque sería un cambio muy disruptivo, no sé, ¿no? No conozco empresas aquí que lo hagan, ¿para qué te voy a mentir? Pero definitivamente sí se tiene que empezar a trabajar en cómo idear esos ambientes o cómo crear esos climas que sean más propicios para que la gente se sienta un poquito más satisfecha, haga su trabajo con mayor seguridad, se pueda desenvolver de manera que sus competencias sean realmente aprovechadas, porque encontramos mucho eso. Todo esto tiene que ver con el líder. Entonces, si la cabeza está mal, lo demás está mal. Yo en consultoría lo que me he encontrado últimamente mucho es justamente eso, los líderes que están un poquito ya más grandecitos, que están dándose cuenta de estas nuevas tendencias que hay en cuanto a hay que cuidar más la parte emocional, hay que cuidar más la salud, para entonces al final de los días poder disfrutar de todo ese trabajo que ya me aventé. Pero entonces se ven desesperados porque pues ya no les queda mucho tiempo pues, para hacer todas esas modificaciones a la cultura de la organización, reestructurar su empresa, modificar todos los códigos de ética, irte a desempolvar la filosofía básica de la organización, misión, visión, valores, toda esa parte para que entonces entremos en una cultura distinta. La cultura no cambia de la noche a la mañana, la cultura de la organización es muy lenta porque pues, se va formando todos los días con el comportamiento mismo de la gente que lo forma. Entonces no es algo fácil, pero es algo que los líderes se están dando cuenta que tienen que hacer. Primero, cuidarlo en ellos mismos y después ya empezar que eso se permee hacia la organización. Incluso desatas, es como el que cuando está el codependiente con un alcohólico, ¿no? Que cree que por dejar de tomar el alcohólico ya todo el matrimonio va a ser perfecto. Así pasa cuando entras tú como consultor y ves que la empresa tiene problemas y los intentas resolver, realmente se abre un infierno. O sea, se puede abrir porque uno de los graves problemas que tiene un grupo, un equipo tóxico o disfuncional es que, por ejemplo, no puede opinar la gente, le escondes mucho mitote por fuera, no puedes mostrar, puedes decir nada más lo bueno, no puedes decir lo malo. O sea, entonces, todo ese tipo de comunicación tóxica o comunicación deficiente o violenta, realmente tú tienes que abrirla, porque una empresa sana, altamente efectiva, un equipo altamente efectivo realmente tiene que ser totalmente, las personas tienen que hablar con claridad y sinceridad. Entonces empiezas a abrir una caja de Pandora y el último sí nomás te queda la esperanza de que pero eso al final todo se compone, pero al principio sí es así turbio, ¿no? Sí, yo le quisiera preguntar, digo, antes de irnos a pausa, algunas recomendaciones a los jefes, a los líderes de las empresas para evitar precisamente que exista esta cuestiones que afecten ya la salud de la gente. No sé, por ejemplo, a lo mejor los viernes hacer algún tipo de actividad un poquito más relajada. ¿Qué más o menos, qué tipo de cosas un poquito ya más puntuales pueden hacer que pueda cambiar un poquito ya el ambiente laboral? Escuchar a su gente. Okay. Ahí está la respuesta. Tan sencillo. Ellos son los que te van a decir qué es lo que sienten, cómo están, qué es lo que quisieran, cuáles son sus propuestas. Si los escuchas realmente con atención y después implementas una que otra cosa, ese simple hecho impacta de tal manera que la motivación, la satisfacción laboral, todo esto se acelera.
O sea, es impresionante cómo la gente necesita de sentirse tomada en cuenta, pues. Y imagínate nada más que te escuche tu jefe, tu líder, el dueño y que te haga caso. O sea, y de ahí van a salir innumerables estrategias y formas de... No todo se soluciona con una carnita asada. Eso somos geniales para organizarlo y lo planeamos eso, mira, en un ratito. Sí, luego. En un ratito estamos listos y salen unos pachangones geniales. Y sirven, sí, pero pues no... Vamos a decir que no todos comemos carne, ¿no es cierto? Pues, o sea, no todos queremos lo mismo. Sí, pues. claro. Es un distractor nada más, ese no es una solución. La solución es que y tratar bien a las personas y escucharlas es básico, pero muchas veces que pensamos que nos da pena. Yo creo que el gerente, y cuando enfrento a un gerente, tiene pena de decirle a alguien que hace bien su trabajo. Yo le digo, ¿cómo te puede dar pena decirle a alguien, eres especial para la compañía, realmente me siento orgulloso de trabajar contigo? Pero hay aquí regionalmente todavía más. Creo que si hay el gerente le da pena decir eso. O sea, tenemos poca capacidad de expresar nuestras emociones. Sentimientos. Sí, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y aquí porque hablamos de, ni siquiera las emociones creo que sean tóxicas tampoco. Les ponemos el concepto, pero hay emociones como tal. Pero los seres humanos somos vanidosos, como decía Ceci, somos vanidosos, tenemos un ego y cualquier cosita nos gusta que nos digan que lo hiciste bien y cosas así. Sí, ahorita te dijo, estás muy delgado. Te dijo, Y me sentí delgado. Y la verdad me sentí bien. Y bueno, en este caso, Iván, pues también estás de acuerdo, me imagino, con ese tipo de conceptos. Estoy de acuerdo, ¿no? A veces son pequeñas acciones que tenemos que tomar para hacer una diferencia en una empresa. O sea, como comentabas, esto de hacer algún viernes de relax o algo así, sí sirve. Punto muy personal, no considero así. Sin embargo, que tengan claro el objetivo, pues qué queremos lograr con eso, y aparte no es suficiente únicamente conocer ese tipo de actividades. Claro. Hay que tener una meta trazada, un objetivo y saber qué es lo que vamos a atacar con eso, qué es lo que vamos a mejorar. No podemos nada más estar haciendo acciones pues de manera ciega, ¿no? Sin saber a dónde nos dirigimos. Exacto. Sirve, se genera mucha convivencia, pero igual, como comentan mis compañeros aquí, definitivamente la comunicación es muy importante del líder para las demás personas. Creo que es lo más importante. Vital para que exista una buena empresa y una buena cuestión laboral en cada una de ellas. Bueno, vamos a ir a una pausa. Muchachos, vamos a ir a una pausa comercial. Recuerde que usted puede ser partícipe en la conversación a través del hashtag Encuentro de Ideas en Twitter. El tema, precisamente, el clima laboral. ¿Cómo está el clima laboral en su empresa, en su oficina? ¿Le habla a su líder? ¿Está en contacto con él, en comunicación? ¿O usted, si es el líder de la organización, está en contacto con sus trabajadores? Platíquenos a través del hashtag Encuentro de Ideas esta noche de jueves. Vamos a ir a una pausa comercial. Regresamos con más en este Encuentro de Ideas especial. Seguimos a través de Televisa Sonora en este Encuentro de Ideas. Gracias a la gente que está participando esta noche a través de Twitter, @EdgarMolinaS. Ahí andamos en Twitter y también con el hashtag Encuentro de Ideas. Como siempre, también igual ahí estamos escuchando, observando cada comentario que tengan todos ustedes en torno al ambiente laboral existente aquí en Sonora. ¿Cómo se encuentra su empresa? ¿Existe comunicación entre los líderes de la organización con los empleados con los líderes de la organización? Estamos platicando al respecto de ello. Y bueno, precisamente aquí con los expertos hemos ya tocado algunos temas y ha mencionado mucho la labor de lo que es el coacheo, el coaching, este tema en especial. Y primeramente me gustaría que compartieran el concepto, qué es ser o qué es hacer coaching en una empresa y qué tanto precisamente se utiliza ya en estos momentos aquí, por ejemplo, hablando de Sonora, de las empresas aquí en Sonora, Irán. Ok, el coaching realmente está como una palabra de moda. Ajá. Creo que he leído suficiente ya y el último libro que he leído, al fin de cuentas, hasta ellos mismos no se pierden. Los mismos autores dicen, creo que nos hemos confundido con lo que ha sido coaching. Lo hemos engrandecido tanto. Realmente el coaching es el trabajo del coach, o más bien el coaching es solo una herramienta. Es una herramienta que se utiliza la mayéutica, que es a base de preguntas. Pero el coaching realmente no es tanto como parece. Es un trabajo junto con la psicología que se necesita, junto con la inteligencia emocional, junto con la administración, la planeación, estrategia. El coaching básicamente es una herramienta que hace que la persona se responda, porque el coach piensa que cada ser humano tiene sus respuestas y es hacer razonar a las personas
Porque desgraciadamente el sistema educativo nos enseña a no pensar, nos enseña a memorizar. Y cuando tú ni siquiera tenemos capacidad de levantar la mano y preguntar, ni siquiera la capacidad de cuestionar a un mesero cuando nos sirve mal un platillo, tenemos muy poca capacidad expresiva porque no podíamos interrumpir a los adultos, no podíamos hablar en la mesa, muchas reglas para expresarnos. El coaching lo que intenta es que la persona comience a pensar por sí misma, a razonar realmente, a profundizar en él y ¡pum! ¡Eureka! Salen las respuestas sin que tú le digas. Es decir, el coach no da consejos, pero el coaching es solo una herramienta, no es tan compleja como parece. Ajá. ¿Y es muy común ya en las empresas en estos momentos? No, poco a poco va creciendo, estamos picando piedra, el trabajo en las empresas es una herramienta nada más. Creo que muchos psicólogos, muchos administradores, muchas personas, terapeutas hemos adquirido el papel del coach, más porque es más fácil entrar, pero al fin de cuentas se necesitan otros instrumentos como la mentoría, como la capacitación, en fin, ¿no? Pero sí vamos poco a poco creciendo. Ahí hablando de cuestiones ya de prácticas, Cecilia y también Iván, existe el concepto de la política de las puertas abiertas, que desde que yo estoy ya trabajando he escuchado mucho este término. ¿Sigue utilizando este término? ¿Se sigue utilizando esta práctica? Y sobre todo, si existe el de las puertas cerradas todavía aquí en estos momentos aquí en Sonora. Sí, todavía existe, se sigue usando. Es una herramienta pues muy buena, porque literalmente se trata de tener las puertas abiertas de tu oficina, pero no solo eso, sino de mantener buenos vínculos de comunicación con, a lo mejor, vamos a poner la palabra subordinado, con subordinados, también tener ese contacto más directo. Por ejemplo, un empleado no necesita ir a decirle directamente a su jefe directo que quiere hablar con el director de la empresa, por decir algo. Simplemente se puede acercar, que haya esa libertad de que la gente pueda acercarse a sus líderes, ¿no? Sin intermediarios, sin nada. Esa es una política de puertas abiertas. Se sigue usando en muchas empresas y es una buena técnica. A lo mejor hay muchas más, es buena, pero hay otras mucho mejores. También siguen existiendo empresas que no utilizan ese método y que son de puerta cerrada, como comentas, literal. O sea, es difícil llegar a un punto en el que puedes acercarte tú a un líder. Lo ve la gente como algo imposible. Entonces creo que la política de puertas abiertas sí tiene sus beneficios importantes. Ahorita mencionabas otras prácticas. ¿Qué otras prácticas son mejores todavía que esa? Creo yo que estamos con todo en ese siglo, con la parte de las redes sociales, con la parte de las nuevas tecnologías. Creo que podemos aprovechar muy bien esa forma para comunicarnos con las demás personas, incluyendo correo electrónico. Incluso me ha tocado ver que dentro de los grupos de trabajo tienen grupos de WhatsApp, por decir algo, donde se comunican, donde se organizan sus labores diarias. Creo que también es una forma importante eso. Estamos en otro siglo y hay que pues, aprovechar esas nuevas tecnologías también a favor de la empresa, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, en el caso de noticieros, y se lo digo ya también igual allá a título personal, el área de noticias, ahí estamos con un grupo de WhatsApp y estamos precisamente todos reporteros, camarógrafos, editores, todos en ese mismo grupo para platicar y estar compartiendo la experiencia del día a día, y realmente es una herramienta muy, muy padre de trabajo, y es aplicar la tecnología, Cecilia, a los nuevos tiempos, ¿no? Sí, tenemos que aprovecharla porque aparte se apoderó de todos nuestros procesos, pues no, o sea, no podemos dejarla de lado. Sí. Lo interesante aquí es cómo utilizamos todas esas herramientas, por ejemplo, las redes sociales, la tecnología, la innovadora coaching, para que el mensaje llegue. O sea, ¿cuál es la finalidad para la cual estamos utilizando este tipo de herramientas? Entonces, si eso se logra a través de... Es genial, eso es lo mejor que hay. Pero si lo impones como una moda, como decía ahorita Iram, sí, el coaching es una moda, está ahorita que todo el mundo lo quiere implementar. Afortunadamente, hay apertura, un poco más de apertura hacia conocer qué es lo que se puede lograr a través del coaching, ¿no? Entonces, eso les posibilita a los líderes justamente para conocer que existe una metodología nueva en la cual te permite acercarte mucho más al trabajador, conocerlo y tratar de ser su guía. Ahí la definición que a mí me gusta mucho del coaching, que es muy sencilla, y dice, el coaching te sirve para trasladar a una persona valiosa del lugar en donde está al lugar en donde esa misma persona valiosa quiere estar. Entonces, es una herramienta completamente, no es para una persona egocéntrica. El coach no puede ser una persona que quiera ser el protagonista de la historia. El coach es solamente un acompañamiento, un guía, alguien que motiva, que da seguimiento. Lo que yo me he encontrado en las organizaciones, afortunadamente, que están dándose la oportunidad de aprovechar estas nuevas metodologías, es que a veces lo confunden
por eso, porque dicen, ay, pues va a ser la panacea. No, el coaching es tener una caja de herramientas muy amplia y entonces poder utilizarla dependiendo de lo que necesite en esa situación con ese colaborador en especial. Entonces, sí necesitas de tener como que pues cierta preparación y ciertas competencias para poder utilizarlas de esa manera, porque el coaching no es nada más dar un seguimiento al desempeño del colaborador y estarle midiendo sus metas. Eso no es. Eso no es. Es mucho más allá. Es una herramienta muy útil, pero sí tiene que tener gente capacitada para poder utilizarla, para aplicarla. No se crean de cualquier persona que dice que es coach. Pues. Okay. Es importante Por porque favor. salen muchos charlatanes, ¿no? Pues por supuesto, por eso se ponen de moda las cosas, Ajá, pues, ¿no? sí. Entonces, no, pues mucho cuidado. Mucho cuidado, entonces, ahí con ese tema. Y ahorita que platicaba Iván de lo que es el uso de la tecnología, de las redes sociales, también igual en labores para mejorar lo que es el clima y el ambiente laboral, voy a tocar el tema si les parece, del mobbing, lo que es el acoso dentro de los trabajos. Y sobre todo si existe ahora ya también igual con el uso de las tecnologías y también igual se traslada de la oficina el acoso que existe en las empresas, ahora hasta tu celular en cualquier parte donde te encuentres. No sé si ahí nos pueden platicar un poquito al respecto de este concepto. Sí, fíjate que en la maestría, cuando estuvimos hace como pasados 10 años, a mí me tocó, sacabas un boletito y te tocaba un tema a la suerte, que era el tabú. Desde entonces a mí me tocó el Viagra. Ahora el Viagra tiene hasta, ¿cómo se llama? Sí, nombre ya. Nombre y todo. Variantes hay de todo, ¿no? Ya no nomás es la pastillita azul. Sí, y hay otros colores también. Y ahora a Miguel le tocó el móvil. Entonces, y decía yo, y todavía sigue siendo igual de tabú. O sea, es un tema que no hemos avanzado, que no hemos evolucionado, sobre todo aquí localmente. Ajá. Porque ni siquiera lo alcanzamos a definir. Es un acoso, un aislamiento de un ser humano, de una persona, de un colaborador, que sí se utiliza. Virtualmente ahorita el acoso en todos los aspectos, yo creo que ahí sería más el acoso a lo mejor sexual, yo creo, sí, ¿no? Sí, sí. Podría ser, pero en el móvil, o moving, como le dicen otros, en las organizaciones sí se utiliza mucho para sacar a una persona, para aislarlo totalmente de la organización, por ejemplo, cuando no lo quieres liquidar o cuando realmente no se adaptó al grupo, y sí hay muchos problemas de eso. Sin embargo, no es algo que se haya propagado en información todavía en las compañías. Creo que todo que nos falta todavía aprender sobre eso. ¿Y es muy común esta práctica? Digo, ustedes que tienen un poquito más de experiencia. De que existe y se ve, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Es algo que desafortunadamente no se ve porque no se denuncia. Exacto. O sea, finalmente el acoso sexual laboral es una cosa y el acoso laboral es otra cosa. Entonces, pero luego se mezclan y entonces, ¿para dónde te haces? Pues, ¿no? Si necesitas tu trabajo, si vives de él, si tienes cierta edad y ya no está tan fácil localizar un trabajo allá afuera. Entonces, bueno, lo que haces es te aguantas y te sometes. O vas y denuncias y de todas maneras no pasa nada, ¿no? Digo, hemos avanzado mucho en cuanto a la normatividad, la legislación, las penalizaciones que existe contra eso, pero estamos sí en pañales en ese sentido. Entonces creo que hay mucho mobbing que no se delata. Sí, es cierto, eso es el tema muy interesante. Por ejemplo, el coach no da consejos, es una de las cosas que a mí me encanta ahora. Uno de los errores que yo cometí hace años fue una persona que se acercaba conmigo y el tip que yo le di, porque tenía acoso laboral y tenía acoso laboral y posiblemente hasta acoso sexual. Entonces, el tip yo que le di, pues denúncialo con recursos humanos y con el director y te van a apoyar y todo. A la vuelta del tiempo me la encuentro y le fue como en feria, ¿no? Porque realmente el acoso era el gerente era una institución en la compañía de tantos años. Y luego él era muy amigo del director de la empresa, era fundador, entonces le fue mal. Ella era mamá soltera, no tenía trabajo, se quedó, perdió, me dijo, no, sabes que me fue mal con el carro, puso la denuncia, no ha avanzado, no podía soportar. Entonces, cuando a mí me plantean móvil o me plantean acoso sexual, yo lo primero que digo, espérate, no te voy a dar un consejo, hacemos coaching y planeamos una estrategia, porque eso sí, con una estrategia de coaching, toda persona tiene sus puntos débiles y hay que crear, para hacer una denuncia hay que crear una estrategia donde tú no salgas tan afectado y ir midiéndolo, crear evidencia, o sea, en fin, son varios pasos y no hay que dejarnos porque al fin de cuentas aquí hay un problema, sí es cierto, no hay mucha denuncia. Incluso cuando yo llego a Moving es porque llego de casualidad a base de tantas preguntas o tanta cercanía o empatía con la persona, aparece esa información y hoy
es un problema complicado, ¿no? Sí, entonces en este caso no es crear una estrategia en general, sino ir persona por persona. Es persona diferente, por ¿no? persona. Si tienes capacidad económica, si estás, por ejemplo, me tocó el hacer acoso sexual en una minería, una minera, perdón, y los estatutos, los códigos, los valores están bien establecidos. Entonces era viable inmediatamente ir a recursos humanos y funciona. Pero si no hay en esa compañía, si es una pyme muy pequeña, depende cómo es, o sea, sí hay varios problemas y hay que legislar más. Yo sé que sí está legislado, pero es lo que decía, cuando hablamos de esta pastilla milagrosa, ahora está muy propagado y el móvil sigue siendo virgen, o sea, no puede ser que no hayamos evolucionado en eso. Eso es lo que me refiero. Sí, Iván, es un tema complicado, ¿no? Sí, como comentan bien, pues es un tema tabú todavía. El término surge en los 90s aproximadamente, pero es algo que ha existido desde siempre. Obviamente, ¿no? En cualquier tipo de empresa, en todas las empresas se da. Pero pues hay que tener especial cuidado en ese tipo de situaciones, ¿no? La empresa tiene que estar preparada para poder apoyar a la persona que sufre el mobbing, para orientarla, para guiarla y no dejarla nada más a un lado, ¿no? Como comentan, existe también falta de legislación, falta de conocimiento de parte de las empresas. Es por eso que es importante que haya un poco más de difusión al respecto también, que la gente, las empresas estén bien informadas y sobre todo las personas que sepan qué es lo que pueden hacer para resolver ese problema, ¿no? Creo que es sumamente importante porque también eso viene y repercute en el clima laboral. O sea, a lo que a una persona le pasa puede repercutir en las demás personas. Sí, imagínate el nivel de estrés en el que vive ese empleado o esa empleada, porque no es de género, pues, ¿no? Sí. Puede ser cualquier persona. Y luego, imagínate el nivel de toxicidad que genera porque quieras que no, se medio sabe, ¿no? Por el resto de la gente, el chisme es lo primero que corre. Entonces, ese es un clima tóxico que genera un elevado nivel de estrés que no es para nada productivo y que al final de cuentas, pues, le cuesta a la empresa. Entonces, es mejor invertir en educar, en capacitarse bien, en tener una buena código de conducta o código de honor, como mencionaba el compañero. Finalmente, se trata de tener a la gente bien informada y eso también es brindarle la opción de saber y de saberse parte de la empresa. Y ya eso es muy motivante para el colaborador. Claro, sí, es importantísimo. Y bueno, pues estamos llegando ya a la recta final de esta emisión de Encuentro de Ideas. Yo les quiero agradecer muchísimo que hayan estado esta noche con nosotros, Iván, Cecilia e Iram. Y yo no sé si les gustaría dar alguna forma, porque realmente eso ha sido ya parte de estas dinámicas del Encuentro de Ideas, que surgen muchas dudas o también igual les gustaría orientación. No sé si existe alguna forma de comunicarse con ustedes, ya alguna red social, algún teléfono al cual quieren brindar ustedes para mayor asesoría. Ok, en mi caso es mi fanpage, Coach Iram Terán, ahí pueden localizarme y ahí estamos en contacto. Perfecto. ¿Cecilia? Sí, yo tengo una empresa, una firma de capital humano que se llama Creato, que significa creatividad aplicada para la transformación organizacional. La encuentran así en Face y por ahí nos podemos comunicar con todo gusto. Perfecto. Sí, de igual manera a través de Twitter, @IvánMazón con ¡A, ahí puedo estar a sus órdenes. Perfecto, realmente vale la pena ponerse en contacto con ellos, son profesionales, son expertos en esta materia para orientarnos, sobre todo en las empresas. En las empresas es importantísimo, los líderes de las organizaciones también igual están en contacto con este tipo de prácticas, que es, a final de cuentas, mejora la productividad. Creo que para todos, a final de cuentas, es ganar para todos. Pues muchísimas gracias, Iram, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cecilia, muchas gracias. Al contrario. Iván, muchas gracias. Es parte de los conceptos que manejamos esta noche en Encuentro de Ideas. Gracias también igual al incansable staff, como siempre, por haber estado con nosotros en esta emisión. Lo esperamos el próximo jueves, ya lo sabe, a través de Televisa Sonora, en Encuentro de Ideas.